Estudio de Fundamentos, 31 de mayo de 2026. Bueno, un motor, si tú lo abres y le quitas las piezas, pues no funciona. ¿Por qué? Pues porque está separado. Solamente lo puedes abrir pues, para analizar qué pieza está mal. Pero un motor solamente funciona cuando todas sus piezas están juntas y llevando a cabo cada una su función. Cuando hablamos de la edificación que hace el Espíritu Santo en la iglesia, cómo tú eres edificado, es en esa integridad. Cuando estos 5 ministerios están como el motor, unidos y llevando a cabo su obra. Esto es muy importante que quede claro, porque no se trata de que podamos separar los ministerios, sino que están unidos. Lo único que lo hacemos es separarlos en nuestra mentecita para poderlos explicar. Pero nunca, cuando tú dices, ay, hoy Dios me habló, ¿qué es lo que ocurrió en tu corazón? Es que estos 5 ministerios se llevaron a cabo dentro de la iglesia, lo que el Espíritu Santo obró dentro de la iglesia. Ya vimos el primer ministerio, que es el ministerio de los apóstoles. ¿Te acuerdas que hablamos acerca de cómo es que sigue obrando el ministerio de los apóstoles hoy? ¿Hay apóstoles hoy? Esa es la pregunta. La respuesta es no, en el sentido de este ministerio apostólico, hombres, no, que sean apóstoles, no. De que los hay, ¿no? Eso nada más es abrir Facebook en diferentes iglesias y ponen el apóstol Juan Pablo II. No sé. La hermana dice, ese es papa. Dice, ah. Pero hay muchos que se autonombran apóstoles. ¿Son apóstoles? Y la respuesta es no. Pero la iglesia sí requiere el ministerio apostólico. Y ya entendimos por qué. ¿Qué es entonces el ministerio apostólico? Es otra vez, si no hay apóstoles ahora, ¿cómo es que nosotros entendemos que sí funciona el ministerio apostólico dentro de la iglesia? Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros el testimonio de ¿quiénes? De los apóstoles. Tenemos todo el testimonio de los apóstoles y nosotros podemos decir, pues sí, tenemos todo el testimonio de los apóstoles que escribieron. Pero los apóstoles fueron personas como tú y como yo, que hablaron muchas veces, que caminaron, que evangelizaron, que enseñaron, y ahí se encontraba el ministerio apostólico. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que funge como el ministerio o la doctrina de los apóstoles. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Y en dónde tenemos la doctrina de los apóstoles? En el Nuevo Testamento, ¿vale? Atrás, el Antiguo Testamento, ¿qué escritura es? La de los padres y los profetas. ¿Te das cuenta? Lo que ocurrió, lo que Dios llevó a cabo en el pueblo de Israel. Ahí lo tenemos. Dios habló a través del pueblo de Israel y la respuesta es sí. Y tenemos a los padres y a los profetas. ¿No? Por ejemplo, ¿alguna vez tú has leído 2 Timoteo 3:16? ¿Qué dice? Esa te la tienes que aprender, ¿eh? Va a ser texto de examen. Toda la escritura es que inspirada por Dios y es que útil. Ahora, si nosotros vamos al tiempo en donde escribió esto Pablo, ¿a qué escritura se refería? ¿Al Nuevo Testamento? Pues no había Nuevo Testamento aún, apenas estaba llevando a cabo, estaba la doctrina de los apóstoles. ¿A qué escritura se refería? A la escritura de los padres y los profetas, a la ley. ¿Te das cuenta de esto? Por esto es muy importante comprender que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Es el testimonio de Jesucristo, ¿no? Que fue revelado desde antes de la venida de Jesucristo por los profetas, pero que fue llevado a cabo en la vida de Jesucristo. Es la promesa cumplida que el Padre dio al ser humano. Por eso la doctrina de los apóstoles para nosotros es nuestra base fundamental. No hay otra forma. La iglesia debe de estar completamente basada ¿en quién? ¿En Moisés? La respuesta es no. ¿En quién? En la doctrina de los apóstoles. Porque los apóstoles
nos dan el sentido de todo lo que prometía la ley y los profetas. Cómo hablaba la ley y los profetas acerca de quién, de Cristo Jesús. ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso el ministerio apostólico dentro de la iglesia es muy importante. Es básico. Si tú no conoces la doctrina de los apóstoles, pues no conoces el testimonio de Jesucristo. Jesucristo no dejó nada escrito. No tenemos nada escrito de Jesucristo. Peor aún, pues no había grabaciones. Pues no quedó tampoco su voz grabada. Pero ¿qué tenemos? El testimonio de quiénes, de los discípulos que estuvieron con él, que lo vieron hablar, lo escucharon hablar, lo vieron hacer milagros, lo vieron morir en la cruz, lo vieron resucitado y lo vieron ascender ¿a dónde? A los cielos. Y aquí tenemos, en los evangelios tenemos poco de todas las cosas que Jesucristo les enseñó. Por eso la doctrina de los apóstoles es básica para nosotros. ¿Queda claro? Es fundamental para la iglesia. Nosotros no podemos vivir sin doctrina de los apóstoles. Ajá. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Obviamente, ahí, por ejemplo, Lucas no era un apóstol. Lucas era un discípulo de Pablo. Pero Pablo era un apóstol. Y Lucas escuchó el testimonio de quién? De Pablo. Por eso está basado como doctrina apostólica, porque Lucas está escribiendo el testimonio de quién? De un apóstol. Y así como Marcos. Marcos tampoco era un apóstol, ¿no? Era compañero de quién, ¿te acuerdas? Bueno, ya después veremos historia. Entonces tenemos evangelios que no fueron escritos por los apóstoles, pero los escritos apostólicos, por decirlo así, no significa que eso solamente es doctrina apostólica, no. Que el testimonio de los apóstoles, que fue recopilado por los discípulos que estaban con ellos, es doctrina apostólica. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Esto es muy importante, por eso para nosotros es básico tener claro que necesitamos estar basados en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos interpreta, o mejor dicho, nos da el sentido del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de la promesa de la ley y de los profetas, que es Cristo Jesús. Y la doctrina de los apóstoles es el testimonio de la vida de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? Y esto es muy importante que quede claro, hermanos, porque es el fundamento básico. Por eso la doctrina de los apóstoles es una forma importante para ser edificados dentro de la iglesia. Si la iglesia no está basada en el ministerio apostólico, esta iglesia va a hablar cualquier barrabasada. Te va a hablar de superación personal, te va a hablar de mejorar tus finanzas, te va a hablar de sentirte bien contigo mismo. Y funciona, para muchos les funciona, pero no va a hablar el testimonio de Jesucristo. Si te das cuenta, es lo importante que es esto. La doctrina de los apóstoles es básica. Luego sigue la segunda parte, que es la profecía. Eso lo vimos la semana pasada. La profecía es básicamente el hablar de Dios, la palabra de Dios, que se da por medio de un ser humano para testimonio hacia otro ser humano. ¿Vale? Entonces, básicamente, la profecía es hablar de parte de Dios las palabras de ¿quién? De Dios. ¿Qué hace entonces un profeta? Un profeta es un mensajero. ¿Recuerdan que hicimos una distinción la semana pasada en la diferencia entre profeta y poeta? Porque hoy hay más poetas que profetas. Ojalá hubiera muchos profetas. Pero un profeta, en su base fundamental, un profeta, la característica más importante del profeta es que primero escucha la palabra de Dios. Y escuchando la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Regresamos a los tiempos antiguos para saber por qué el profeta era importante en aquel tiempo. Lo platicamos un poquito la semana pasada. El profeta era importante en aquel tiempo porque la iglesia no tenía
esto. ¿Qué tenía? Profetas. ¿Sí? Profetas que escuchaban la palabra de Dios, que es la doctrina de los apóstoles, y esos mismos profetas que sabían no solamente la doctrina de los apóstoles, sino que escuchaban también la doctrina de los padres y de los profetas anteriores, ¿no? ¿Qué hacían con la iglesia cuando iban? Les hablaban lo que Dios había dicho y hecho. ¿Te das cuenta de esto importante? Por eso un profeta no es un poeta. Un poeta habla desde sí mismo. De hecho, se me fue el libro. Pero en Reyes, me parece, es cuando Dios recrimina a los profetas. Dice, ustedes son profetas falsos porque hablan de sus propias entrañas. ¿Alguna vez tú has hablado de tus propias entrañas? Cuando estás enojado. Uf, qué bonita se siente hablar desde las entrañas, ¿no? Yo por eso digo que el corazón está en la panza, ¿no? Porque ahí es donde se siente en las entrañas el asunto. Por eso dice, de la abundancia del corazón hablará que la boca. Para mí, de la abundancia de la panza hablará la boca, de las entrañas. ¿Por qué? Porque el asunto es que el poeta habla desde sus propias entrañas, desde sus propios sentimientos, desde sus propias ideas, ilusiones y deseos, desde sus propias emociones, desde sus propios sufrimientos, habla desde sus propias alegrías. ¿A qué te suena eso últimamente mucho en la iglesia moderna? ¿A que hay más poetas en la iglesia que profetas? Porque todo es, y es que, y tenemos, y hay, y oh, que es que, y dices, eso no es profecía. Eso es poesía, es un gran teatro. Y te lo digo, yo me casé con una actriz y estudió, siempre me dice, soy actriz, estudié en el CUT y esas cosas. Entonces tenía libros. Y a mí me pones un libro y es como, me pones así como al ratero le dejas abierta la puerta, ¿no? Como al niño que risueño le haces cosquillas. A mí me pones un libro y me lo pongo a leer. Entonces leí como un chorro de libros de teatro. Y prácticamente lo que hace el actor de teatro es tratar de llevar a su mundo a los espectadores y a partir de aquí es otra dimensión. Y entonces hace una ilusión impresionante en el escenario y le transmite al otro, lo lleva hacia su mundo. Pero el mundo es producido ¿por quién? Por el propio actor. Por eso es un intérprete, el actor. Y eso es lo que hace el poeta. Y muchas iglesias viven de eso. Hay más teatro, ¿no? Hay más actores enfrente que profetas. Por eso hay que tener mucho cuidado. El profeta nunca habla de sus entrañas. Habla de la palabra de quién? De Dios. Por eso la característica básica del profeta no es que sea sentimental. ¿Sí has visto cómo la mayoría de los profetas son sentimentales? La característica básica del profeta no es sentimentalismo. Porque tocar las fibras de las personas que tienes enfrente es muy fácil. Nada más háblales de cosas que le duelen a todo el mundo. Haz la voz más delgadita. O si quieres potencia. ¿Te das cuenta? Sientes. Eso es llevar y tratar perderte en el sentimentalismo. Eso no es lo que hace el profeta. El profeta primero escuchó lo que Dios dice y con reverencia deja lo que Dios dice frente a ellos. Sin él mismo, ¿no? Ya en la soledad el profeta puede ser chillón, así como Jeremías y todas esas cosas. Pero frente a el pueblo de Dios es que alguien que sabe que Dios va a decir algo a través de él, ¿vale? ¿Y en qué entendimos la otra punto de acerca del profeta? Que el profeta lo que hace es
actualizar. Pero ¿te acuerdas que hablamos de la palabra actualizar no en el sentido de las aplicaciones que mejoran, ¿no? Cuando dicen, tienes una actualización en tu aplicación de Maps y dices, se va a mejorar. Y ya después ves los comentarios, quedó re fea, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, esa no es la actualización de la que hablamos aquí. La actualización de la que hablamos aquí es que entiendas que la palabra de Dios está viva, es actual. Entonces, la profecía lo que hace es que te hace entender y ponerte frente a la palabra viva de Dios. Por eso la profecía en ti lo que causa no es enseñanza. En ti lo que causa es reverencia. Porque sabes que estás frente a la palabra de quién? De Dios. ¿Sí te das cuenta? Por eso cuando alguien llega y dice, es que me encontré un profeta que me dijo que me va a ir bien y que no sé qué, que Dios está usándome, que soy el varón de Dios y que en años me va. Dices, ese no es profeta. Ese se le fueron las cabras. No es profeta porque el profeta lo que hace es que te pone frente a la palabra de Dios nada más. No te explica más. Simplemente te pone frente a la palabra de Dios. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos a Agabo, no sé si te acuerdas de cuando Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros y entonces antes de ir a Roma, llega a la casa de un profeta llamado Agabo que tenía hijas profetizas y esas cosas. Entonces de repente nos imaginamos a Agabo así todo profeta, todo hippie, ¿no? Así de, y porque pensamos en la profecía más como poetas. Entonces llega Pablo y Agabo toma una de sus cinturones, lazos, lo que usaba Pablo, y dice, ¿de quién es este lazo? Así va a ser amarrado, ¿no? En Roma. ¿Y de quién era ese? Pues de Pablo, ¿no? Y muchos le decían, oye, pues no vayas, ¿no? Y Pablo, pues sí fue. Y entonces muchos dicen, no, ven cómo ahí le vaticinó su futuro a Pablo. Entonces ese sí era profeta y la profecía tiene que ver con vaticinar futuro. Y la respuesta es, pues no, todo lo contrario. Lo que hizo ese profeta fue confirmarle a Pablo lo que Dios ya le había dicho a Pablo. ¿Te acuerdas cuando fue la conversión de Pablo? Que vino el Espíritu Santo y también vino otro profeta, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Dios te va a enseñar, Pablo, cuánto es que debes de sufrir por causa de quién? De Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Le dijo algo nuevo a ese profeta? No. De hecho, Pablo ya había sufrido un chorro de cosas. ¿Y qué hizo el profeta? Le volvió a confirmar la palabra de Dios. Por eso Pablo, sin inmutarse, dijo, pues sí, que se haga su voluntad. Y fue a donde tenía que sufrir y aprender a través del sufrimiento. ¿Te das cuenta de esto? Esto es muy importante, por eso la profecía no es adivinación. La profecía es confirmación de la palabra de Dios, es actualización de la palabra de Dios. Es que no es un tema de profecía en el sentido de al principio, que no llegaron temprano, ya ven, les decía, esto es como una bolita que todo está unido. Cuando alguien te da una palabra en la iglesia, por decirlo así, porque muchas veces se usa también así de que traigo una palabra para ti. Y cuando te dicen una palabra para ti, sientes que Dios me va a decir algo específicamente, ¿no? Y hasta sientes así como que cosquillitas en la panza. No sé qué sientas. A mí nunca me han dado una palabra, ¿no? A lo mejor por eso. Ahorita me da la palabra ahí. Pero hoy tengo una palabra para ti. Es básicamente, muchos piensan, me va a profetizar. Y no funciona así porque los ministerios que estamos viendo aquí es un ministerio unido, en donde la palabra para ti es la palabra de Dios y en esa palabra de Dios va concentrado doctrina apostólica, profecía, evangelismo, pastorado y magisterio. ¿Te das cuenta? Es una misma palabra en donde tú vas a escuchar la palabra de Dios, pero con esta concentración. Por ejemplo, alguien te dice algo, porque de tal manera amó Dios al mundo.
¿Qué está haciendo en ese momento? Hay un ministerio profético que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás actualizando la palabra de Dios. A ti Dios te amó. ¿Te amó a ti o no te amó a ti? Sí. Pero ¿qué tal está? ¿Qué más hay? Ministerio apostólico, porque estamos hablando la doctrina de quién? De los apóstoles, que envió a su único hijo. ¿Y quién es su único hijo? Jesucristo. Pero también hay el ministerio de evangelismo. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de quién? Del evangelio, que es nuestra piedra fundamental. Cristo murió por nosotros, perdonó nuestros pecados y resucitó. Pero también hay el ministerio pastoral, porque el ministerio pastoral es como ¿cómo lo podemos decir? Como el vaporrub en el pecho. Cuando vienes destruido, te cuida. Eso es lo que hace el pastor, cuida a las ovejas. Pero también hay el ministerio magisterial. En el momento en que dices, ya entendí por qué Dios me amó. ¿Sí te diste cuenta? En esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, en una predicación fungen estos 5 ministerios que van unidos, no los puedes separar. Por eso no tiene sentido que yo vaya contigo y te diga, te voy a profetizar en este momento. Te voy a decir no, porque la profecía literalmente era hablar lo que Dios dice y callarte. Ya después ahí el profeta, si lo explicaba, se convertía en ¿qué? El maestro. ¿Sí te das cuenta? Este es el punto. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Acabamos? Claro. ¿Por qué? Porque la profecía tiene la característica de que está dicha por hombres y tiene ese sentimentalismo que está que en la línea de que se pierda en sentimentalismo que es poético y profecía que es la palabra de Dios. ¿Sí vamos hasta aquí más o menos? Bien. Esto es muy importante que les vaya quedando claro porque solamente así es que la iglesia es edificada. Solamente así es que tú eres edificado, que tú maduras en la fe. No hay otra forma. Por eso la enseñanza dentro de la iglesia es en la iglesia el punto más importante. No es el único, obviamente, pero es el punto más importante porque fue ahí donde Jesucristo dejó claro en dónde ibas tú a madurar. Entonces, ese punto es básico porque ahí es donde estos 5 ministerios funcionan. Apostolado, profético, luego viene evangelista, ¿no? Y los evangelistas básicamente son aquellos que están hablando el testimonio de quién? De Jesucristo, que es el testimonio de los apóstoles, y que están llevando a cabo profecía. ¿Hacia dónde te lleva el testimonio de los apóstoles y hacia dónde te lleva la profecía? ¿Hacia quién? Hacia el evangelio, que es Jesucristo. ¿De qué otra cosa va a hablar la iglesia? ¿De qué otra cosa tiene para el mundo la iglesia? En tiempos catastróficos, en donde muchas personas pueden dar sus opiniones, en donde muchas personas pueden ponerse en contra de la masacre en Palestina y muchas otras personas pueden ponerse a favor y todas estas cosas, pueden estar a favor del aborto o en contra del aborto. Todas estas cosas son cuestiones morales. Pero la iglesia no camina bajo cuestiones morales. Su testimonio no es un testimonio moral, es un testimonio evangélico. Por eso cuando la iglesia habla, debe hablar del evangelio, porque el evangelio lo que causa en las personas es una nueva vida cuando es creído. Y la nueva vida cuando es creída causa a personas que obedecen ¿a quién? A Dios y que van a hacer la voluntad de Dios. Por eso la iglesia no va a traer un cambio social, va a traer un cambio de ¿qué? De vida, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Por eso la iglesia, su fin no es otra cosa más que fundamentar el evangelio en los corazones de las personas, confirmar el evangelio en los hermanos. Por eso el evangelio dentro de la iglesia sigue siendo básico. Sigue siendo, es el agüita. Que después la iglesia se ha acostumbrado a tomar pura coca.
Ya no toma agua. Hay personas que toman pura Coca-Cola. Ya no toman agua. Hay unos que le mezclan. Pero si le quitas el agua a tu vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Doc? Así es el evangelio dentro de la iglesia. Es el agua y es el pan. Es lo básico. Es lo que nos mantiene vivos. Por eso la iglesia siempre debe de estar hablando del evangelio, viviendo el evangelio en sentido de entender que has sido perdonado por Cristo y que puedes perdonar a tu hermano como Cristo te perdonó. Eso es caminar en el evangelio. Por eso el evangelismo dentro de la iglesia no es convertirlos a nosotros mismos, es fundamentarnos en el evangelio que nos dio una nueva vida. ¿Sí? Entonces el ministerio evangélico de evangelismo dentro de la iglesia muestra y se expresa hacia afuera. Si a ti Cristo te da una nueva vida, cuando tú veas a tu compañero, a tu compañera de trabajo, a tu lo que sea allá afuera, ¿qué tienes para decirle? Es el evangelio. Es lo más precioso, es el oro que tienes, ¿no? Yo tengo un amigo que le predicaba el evangelio. Ya después que no le furula, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué ya no me predicas? ¿No? Y nada más me dices, pues haz lo que se te dé la gana. Digo, pues porque, ¿para qué sigo haciendo callo en tu corazón, vato? Pues te predico una vez. Ya sabes lo que te voy a decir. Ya sabes lo que te voy a decir y vienes con lo mismo. Y ya sabes lo que te voy a decir. Pero es que en familia y no sé qué, ¿cómo le hago? Pues mira, haz lo que se te dé la gana, vea que te ayude, no sé, quien sea. Lo único que yo te puedo decir que te puede dar una nueva vida para que tengas la capacidad de hacer lo que Dios te manda, pues es el evangelio. No, pero es que, pues esto ya está, ¿ves? Te lo vuelvo a decir ahorita. ¿No quieres? Pues ahora sí que atáscate con lo que quieras. ¿Yo qué? Si no le haces caso a Dios, ¿tú crees que a mí me vas a hacer caso? Imposible. Entonces, el evangelio es básico para nosotros. Es el único y el más grande tesoro que tiene la iglesia para afuera. Es la palabra más poderosa que tienes, porque es testimonio de los apóstoles de Jesucristo y es profecía hacia los de afuera. ¿Se te das cuenta? Pero hacia adentro también es el ministerio que más te va a ti a consolar, que más te va a ti a cuidar, que más te va a ti a empoderar, si lo quieres ver así. Porque tú dices, es que yo no puedo perdonar a mi hermano. Y entonces, ¿qué es lo que más te empodera? Recordar cómo fuiste perdonado tú. Te deja fuera. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada en 1 Corintios? Tomas la carne de Cristo, bebes la sangre de Cristo, ¿no? Y entonces dices, pero yo no puedo perdonar a mi hermano. Entonces estás andando indignamente porque tú has sido perdonado y puedes perdonar. ¿Sí te das cuenta de eso? Es importantísima esta situación. Es que yo no puedo amar. No, sí puedes amar. ¿Por qué? Porque has sido amado por quién? Por Cristo Jesús. El Evangelio nos da un poder impresionante como iglesia. Por eso el Evangelio no es solamente un acto o unas especies como de axiomas o de frases que tú digas para los de afuera para que ellos crean. No nada más se usa cuando sales a predicar a las cárceles o a los hospitales, sino es lo que nos fundamenta aquí dentro. ¿Sí? Después viene pastores. Los pastores lo que hacen es básicamente cuidar. ¿Qué hace un pastor? Pues cuida un rebaño. Conoce qué es lo que les hace daño, qué es lo que no les hace daño, hacia dónde llevarlos, dónde están los pastos verdes, dónde no hay tanto pasto verde. Ese es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral dentro de la iglesia también así camina. Mira, ¿qué vamos a comer? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué nos está dañando? ¿Qué no nos está dañando? Es un cuidar en ese sentido. Eso se necesita también dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está todo el tiempo, cada 8 días, aquí 3 horas, 4 horas y ya estamos hartos de 4 horas, ya lleva ahí. ¿Ah?
pero te vas como un chorro de horas toda la semana y sabes todo lo que pasa allá afuera. Somos como mi perrito cuando se extravió un día. Lo dejábamos salir en las mañanas y salía. Y regresaba, no se tardaba ni 5 minutos. Y hubo una mañana que no regresó el vato. Así, hasta así, ¿ya se metió? No, no se ha metido, lo buscamos y no regresó el vato. No, pues ya fue, ¿no? Pues, quién sabe dónde. Y ya regresó hasta la noche, pero así noche como a las, no sé, 11 de la noche. O menos, no sé. Pero ya regresó, tardó un chorro. El caso es que se fue con otros y regresó todo oliendo feo, todo, no sé si lo mordieron, pero revolcado, él era así como peluchito, ¿no? Es negro, imagínate, así, y llega así, ¿no? O sea, llegó hasta, yo creo que traumado, ¿no? No sé qué vio allá afuera, ¿no? Ajá, necesitaba psicólogo de perros, ¿no? O sea, llegó así mal el vato. Y lo vimos y fue así, y ya entra, lo único que fue, entró y se metió ahí a su casa y se quedó. Se durmió todo así, hasta el otro día seguía así. La iglesia a veces nos pasa eso, porque estamos allá afuera en una batalla todos los días. Y la iglesia, y tú batallas todos los días con las tentaciones, batallas todos los días con las ideas que te meten allá afuera, batallas todos los días con tus propias enojos y frustraciones, batallas todos los días allá afuera todo el tiempo. Y el ministerio pastoral sirve para qué? Para decir, a ver, pásale, allá está el baño, usa este jabón. Sí, ese es el ministerio pastoral de la iglesia. Y eso es lo que hace la iglesia y lo que pastoralmente se lleva a cabo a través de las enseñanzas o de las predicaciones. Y último ministerio, que es el ministerio de maestros. ¿Qué hace el ministerio de maestros? ¿Cuál es la distinción entre el maestro y el profeta? ¿No? El maestro lo que hace es hacer claro lo que está dicho. No inventa nada más, escucha y hace claro lo que está dicho. Clarifica, explica, describe. ¿No? Entonces cuando dices, ya entendí, ¿qué ocurrió ahí? Dios llevó a cabo el misterio, el Espíritu Santo llevó a cabo una obra de enseñanza para tu vida. Pero todas esas 5 ministerios son 5 ministerios que el Espíritu Santo usa en la iglesia como una sola obra. Cuando tú vienes, esos 5 ministerios como que comienzan a operar, por decirlo así, en diferentes formas, de diferentes maneras. Pero cuando tú sales de la iglesia, es importante que entiendas que los 5 ministerios se llevaron a cabo. El de los apóstoles, porque recordamos la doctrina de quién? De los apóstoles. El de los profetas, porque hablamos en ese momento la palabra de Dios como hablándote a ti hoy, ¿no? El del evangelismo, porque nos acordamos estas dos, apóstoles y profetas, hacia dónde, cuál va a ser nuestro hablar, qué vamos a expresar. La vida de quién? De Cristo Jesús, su obra, su muerte, su redención, su exaltación y su segunda venida. Después viene el pastoral, porque ¿qué va a ocurrir eso? Cuando ocurre eso en nuestro corazón y comenzamos a entender la palabra, Dios comienza ¿a qué? A cuidar nuestro corazón de la obra pastoral. Y también tiene un sentido mental, que es la obra magisterial. ¿Sí? Entonces la obra magisterial, la de maestros, te dice y te renueva el pensamiento. ¿Hasta aquí queda claro? Las 5 ministerios. La siguiente semana vamos a empezar con los dones específicos de cada uno. Aquí son ministerios. ¿Qué es ministerios? 5 ministerios que se llevan a cabo, que operan, que están activados, que están llevándose a cabo cada que la iglesia se reúne. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Los evangelistas, hoy otra vez como los profetas y esos que hacen ministerios, ¿no? Entonces, es que yo tengo el don evangelístico. De hecho, vamos a ver en los dones que no existe el don evangelístico. Pero el ministerio evangelístico es algo que en donde la iglesia se lleva a cabo. Todos estos 5 ministerios
son expresiones de la iglesia en la iglesia. ¿Sí? O en la iglesia de la iglesia, como tú lo quieras poner. Pero se llevan a cabo todas estas de diferentes maneras, ¿no? De repente Dios pone diferentes hermanos, diferentes personas que usa a Dios para que estos ministerios se lleven a cabo, porque en la iglesia solamente estos ministerios edifican. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Son estos 5 ministerios. Así que hay que entenderlo muy bien. No hay otros ministerios más que edifiquen. El ministerio de musical no te edifica. No estoy diciendo que no sea funcional. Es funcional, está bonito. Pero sin música podemos estar aquí y cantar. ¿Sí? Pero la música en sí no te edifica. Porque hay muchos que yo he escuchado, es que la música tiene un poder. ¡Ah, payaso! El poder es el del Espíritu Santo a través de la Iglesia Universal, ¿no? Que edifica a través de estos 5 ministerios. Obviamente la música es sentimental, así como la poesía, las artes dramáticas, cualquier arte toca tus fibras más profundas. Pero aquí estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿vale? Con estos 5 ministerios. Nos vemos la siguiente.